16 de mayo de 2022. Tras un juicio que inició en 2018 debido a múltiples acusaciones de delitos sexuales recogidas en un reportaje publicado por el diario El Mercurio, el director nacional Nicolás López era condenado a 5 años y un día de presidio, tras ser hallado culpable en 2 delitos de abuso sexual. El cineasta fue llamado a recluirse en el penal Santiago I, siendo desestimada la petición de su defensa de ser ingresado en un penal que le ofreciera mayores comodidades. La opinión pública festinaba con la decisión de la justicia. En toda la nación se celebraba el encierro de un personaje que había abusado de su poder y que había pagado caro todo el daño que causó. La oscuridad de su celda serviría como contraste a las luces de los focos que iluminaban los sets de grabación. Atrás había quedado la gloria que había probado a lo largo de su turbulenta y meteórica carrera de cineasta. En la actualidad, además de a los crímenes que cometió, solemos asociar a Nicolás López con películas de calidad cuestionable, realizadas con un elenco inamovible y que podrían ser consideradas comerciales largos. Nadie tiene la visión del joven director que consiguió un éxito sin precedentes con su ópera prima y que estuvo rodeado de la crema innata de Hollywood. La historia de Nicolás López es la de un constante vaivén, una montaña rusa que sube y baja, encontrándose en este momento en el punto más bajo, que es donde él mismo está seguro estar con sus acciones. Hoy haremos un repaso por la carrera del director que Tarantino consideraba un cambio generacional, que trabajó con Salma Hayek y que después de fracasos estrepitosos terminó generando un imperio cinematográfico, sobre el cual se apoyó para cometer los crímenes que hoy lo tienen condenado por la justicia. Esta es la vida y obra de Nicolás López. La vida mediática de López comenzó a una edad muy temprana. En 1996, con tan solo 13 años, se convierte en columnista del suplemento del Mercurio Zona de Contacto, en donde publica semanalmente una columna llamada Memorias de un Pingüino. Es en este espacio en donde narraría historias de sus vivencias escolares, incluida una en donde besaba a una joven en estado de ebriedad. En 1999 estrena su primer cortometraje. Pajero trata sobre un joven que busca masturbarse, pero es interrumpido constantemente. A este cortometraje le sigue uno llamado Superhéroes y otro de nombre Florofilia. Este último ambientado en la historia de un hombre que tiene relaciones con plantas. En los inicios de los 2000, López produjo diversas producciones audiovisuales bajo el alero de MTV, siendo la más reconocida el cortometraje Super Niño Bully. Con la notoriedad que alcanzó en el ambiente nacional y tan solo con 21 años, estrena su primer largometraje inspirado en sus columnas escritas para Zona de Contacto y que recogió las temáticas tocadas previamente en sus cortometrajes publicados. Su ópera prima sería conocida como Promedio Rojo. Promedio Rojo fue la primera película de Nicolás López y también su primer éxito rotundo. Desde loas en nuestro país hasta reconocimiento internacional de directores consagrados como Quentin Tarantino, el mundo del cine se postró a los pies del joven director chileno. Hollywood puso su mirada en este joven director latino, que para muchos significaba un recambio generacional dentro de la industria. Le fueron ofrecidas la dirección de películas como American Pie 7, pero López estaba inmerso en lo que sería su siguiente proyecto personal. En medio de esto, alcanzó la notoriedad a nivel mundial, algo que este mismo destacó en una entrevista con Fabricio Copano, en donde le recalca a sus críticos nacionales que él ya no jugaba en una cancha local, sino que estaba jugando a un nivel mundial. Era 2008 y López se encontraba trabajando en un film encargado por la mismísima Salma Hayek. Directores reconocidos como Tarantino y Robert Rodríguez aplaudían sus proyectos y era premiado por diversos festivales internacionales. Todo era miel sobre hojuelas para el director, quien estaba pronto a estrenar su segunda obra,
Una con una mayor tasa presupuestaria y que a diferencia de Promedio Rojo, que necesitó de fondos estatales, esta se produjo totalmente con fondos de inversionistas que creían en el éxito del Nobel director. Santos, como fue llamada, en una obra con un sello muy enfocada en los gustos personales de López. Al ser una historia juvenil, se esperaba que fuera un éxito en este grupo demográfico. Todos estaban esperando el nuevo éxito del director estrella de nuestro país, por lo que el fracaso fue aún más duro. Santos fue un fracaso rotundo. Primero fracasó en España y posteriormente fracasó en nuestro país. Los 6 millones de dólares que costó su producción no estuvieron ni cerca de ser recuperados, por lo que la figura de Nicolás López quedó manchada. Ya no era un director rentable a quien los inversionistas pudiesen financiar esperando réditos económicos. Santos terminó por acabar con la carrera de López en Hollywood. Ya no era el brillante director a quien todos querían tener cerca. Ahora se había convertido en uno de los tantos fracasos de la industria del cine. El escenario mundial ya no estaba interesado en López, hecho que el propio director reconoce. Atrás queda el ego desmedido en donde su figura se elevaba por sobre cualquier otra en la industria cinematográfica local. Su fracaso le demanda un regreso a sus raíces. Así es como tras filmar una película con una financiación millonaria, el siguiente proyecto cinematográfico de López es uno de bajo presupuesto, caracterizado por los placements agresivos. En 2010, el director estrena Qué pena tu vida, película que sería recibida negativamente por la crítica, pero que fue un éxito comercial en nuestro país. Sin ir muy lejos, en su primer fin de semana de estreno, alcanzó más espectadores que el primer fin de semana de Promedio Rojo, por lo que López cosechó un nuevo éxito en su carrera. I'm in the empire business. El éxito comercial de Qué pena tu vida permitió a López producir 2 secuelas, Qué pena tu boda y Qué pena tu familia, convirtiendo así estas películas en la trilogía Qué pena. Gracias a estos films y a este nuevo formato de trabajo de López, enfocados en la capacidad de producción en lugar de la calidad de las cintas, el director vuelve a ser el cineasta más exitoso de nuestro país. Este consigue volver a Hollywood nuevamente, esta vez presentando este modelo de negocios de trabajo que él mismo bautizó como Chilewood. Al éxito de la trilogía Qué pena le siguió la fortuna que produjo de la mano de Sin Filtro. Estos éxitos comerciales le permitieron internacionalizar sus obras, consiguiendo vender sus derechos para adaptaciones y también abriéndole el mercado azteca, en donde incursionó con distintos films producidos en este país. Las cintas que grabó en este periodo estaban marcadas por tener un elenco fijo que repetía sus apariciones en cada una de las obras que realizaba. También en la aparición invasiva de marcas comerciales, dándole un sello que generaba un gran rechazo en la crítica especializada, pero que tenía una base de seguidores lo suficientemente amplia para que todas estas películas fueran éxitos comerciales. López había renacido de las cenizas para ser la cabeza de una industria cinematográfica que giraba en torno a sus productoras obras. Se había convertido en el zar del cine chileno. Nada parecía poder derrocar su figura, la cual sempiterna se alzaba sobre la cabeza de la industria nacional. Nada, excepto él mismo. 2018. López se encontraba en su mejor momento. En una entrevista realizada el 17 de junio, además de invitar a los hombres a realizar un mea culpa por sus actitudes machistas pasadas, anuncia la realización de una película sobre el movimiento Me Too. Esto, con el tiempo sabríamos que era una especie de intento fútil de controlar los daños de lo que se avecinaba. 2 semanas después, la revista Sábado publica el reportaje Los pecados de Nicolás López, el director Sin Filtro, en donde abordan los casos de 8 mujeres, entre ellas actrices que trabajaron con él, quienes lo denuncian por distintos delitos que van desde el acoso laboral
hasta el abuso sexual. El reportaje se extiende en las vivencias de las actrices con la figura de Nicolás López, quien aprovechando su rol de director, las hostigaba en busca de favores sexuales o las sometía a grabaciones de índole erótico con tal de satisfacer sus deseos con ellas. El modus operandi de López se repetía en cada caso. Se insinuaba a las actrices hasta llegar al punto del acoso y cuando era rechazado, se encargaba de menospreciarlas e insultarlas con todo el círculo que le rodeaba. Este círculo, según el reportaje, estaba al tanto del comportamiento de López, mencionando a modo de risa sus actitudes vejatorias con actrices. Tras el reportaje, las actrices denunciaron ante la justicia al director, que vio su imagen irremediablemente arruinada. López trató de defenderse de las acusaciones, pero el juicio del público ya había sido dictado. La carrera de Nicolás López estaba arruinada. El segundo juicio, y el más relevante para este, también lo perdió. Tras años en tribunales, en donde la defensa del director desplegó una ofensiva agresiva para desmentir a las acusantes, López fue encontrado culpable de 2 delitos de abuso sexual, siendo recluido en el penal Santiago I. Su defensa terminó por conseguir que su estadía en la cárcel fuese revocada y reemplazada por libertad vigilada intensiva, en un fallo de la Corte Suprema que levantó una amplia indignación a nivel nacional. Indignación que se acrecentó cuando el miembro del podcast Tomás va a morir y vecino de Nicolás López, Tomás Leiva, confesó que éste realizaba fiestas en su domicilio, en donde cumple la condena por los delitos sexuales que cometió. Lo que más llamó la atención de este era el alto flujo de mujeres que concurrían a estas fiestas, las que al parecer no tenían problema en festejar con un culpable de delitos sexuales. Pero es verdad que ha estado carreteando. ¿Tú? Sí, carretea harto el hombre. No, o sea, el weón celebró el no irse en cana. 3 días seguidos. 3 días, weón. Sí. Pero ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido un carrete y haya sido una junta de juegos de mesa? Están jugando a la Gran No, Capital. amigo, por el escándalo que había, weón. Jugando a la ahí. Gran Capital. Cae la carta. Cuando dice Claro. escándalo, ¿a qué te refieres? Mucha gente. Las personas, ¿las pudiste mirar? No, weón, pero te podría decir que en un 70% mujeres, te diría, en términos de Puta. mucha... ¿Por qué no fuiste? O sea, se hizo un carrete de 70% de mujeres con tipo una condena. Sí. Sí, algo que nos consta. Aunque pareciera que López alcanzó la impunidad a nivel jurídico, no la alcanzó a nivel mediático. Hasta el fin de sus días será recordado como un agresor sexual cuyo poder e influencia lo tienen encerrado en su hogar en lugar de la cárcel, pero que independiente de esto, se encuentra sin posibilidad de realizar nada de lo que tanto soñó cuando dio sus primeros pasos en el espectáculo. Nadie lo recordará como el director chileno que saltó a Hollywood con tan solo 24 años. Nadie lo recordará como aquel que sentó las bases para la década más exitosa para el cine chileno. Todo eso significa nada al lado de la imagen que Chile recordará de él. López, el frustrado sexual, acosador y abusador de mujeres.